Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar hoy con la parashá número 23 Pekudei, que significa las cuentas. Esta es la última parashá de este libro, por lo tanto, al terminar un libro siempre decimos Hazak Hazak Benei Hasem. Siempre el esfuerzo en el estudio de la Torá, qué importante es, señores. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar con esta última parashá que es Pekudei. Esta parashá que comienza el Pekudei Ha Miskai se conoce como la parashá que hace el recuento de todo lo invertido en la construcción del Mishkan, del tabernáculo, según ordenó el Eterno. Se recontó, aquí se recuenta todo el oro empleado, así como toda la plata, el cobre y los demás objetos. Se confeccionaron los vestidos del servicio, así como también los vestidos sagrados para Aarón y sus hijos, todo de acuerdo a lo ordenado por el Eterno Moshe. Definitivamente, señores, hay una intención de recontar el trabajo que se hizo. Y fue exactamente de acuerdo a la orden de Hashem. Y esto es muy importante. Miren, ya esto de la construcción del Mishkan, las vestiduras del Cohen Gadol, eh, todo esto ha sido enumerado en Vayaquel, Terumá y Texabé. Y con esta porción sería la cuarta vez que se nos habla del Mishkan y del sumo sacerdote. Definitivamente hay una intención de la Torá, ¿verdad? En esto, número uno. Y en otro de el reconteo, el volver a contar el trabajo que se hizo. Por supuesto, siempre teniendo en mente, de acuerdo a su intención. En todas estas parashot se repite la expresión Moshe hizo todo lo que el Eterno le había ordenado hacer. ¿Qué nos quiere decir esta expresión? Y Moshe hizo todo lo que había ordenado para hacer. Realmente nos quiere indicar la importancia, número uno, todo debe tener un orden. Y para dar cuenta de lo que se ha recibido, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué se hace esto? Para que tú seas buena administración, buen administrador. Necesitamos ser buenos administradores de lo que nosotros tenemos. Y tercero, había que plasmar, ¿verdad? Era necesario que se plasmara lo que se había recibido, cuánto y en qué parte del Mishkan se utilizó. Eh, Estas cosas son muy importantes, muy importantes. Por lo tanto, la Torá nos dice con mucho cuidado el resumen de las medidas exactas de los materiales usados y todas las piezas de construcción. La pregunta es, ¿qué aprendemos de todo esto? Que debemos, que debemos siempre, señores, seguir las instrucciones de Hashem. Que todo lo que hagamos sea de acuerdo a las instrucciones de Hashem. Esto es la esencia de todas estas parashas. ¿Cuáles fueron los temas? Bueno, ya vimos los temas aquí de Pekudei,
las cuentas de los materiales utilizados en Mizcán, se habla un poco de las ofrendas del pueblo, de la vestidura del Kohen Gadol, y se habla del manto, de las túnicas, del efod, etcétera, 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 de la tiara, de la paga que decía Kadosh Hashem. Finalmente, la orden de la inauguración del Mizcán, de la entrega del Mizcán a Moshe con todos sus accesorios, el ordenamiento ahí entonces y la dedicación al Mizcán. Finalmente, señores, Moshe cumple con la orden de Hashem de construir un templo con todos sus accesorios de acuerdo a cómo el Eterno le había dicho, le mostró, porque fue eh, esto fue, este Mizcán es una copia del que está arriba. Y al terminar todo esto, la nube de gloria se cubrió sobre el Mizcán. Bueno, vamos entonces a dar, después de este resumen largo, para poder entrar en contexto, ¿no? Bendito eres tu eterno, soberano del universo, creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias por estas enseñanzas que nos das. Gracias por el mandamiento del estudio de tu Torah, por darnos ese privilegio de estudiar Torah, Señor. Todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Amén. La enseñanza de hoy es el secreto de un tzadik. Porque detrás de todo esto, ¿verdad? Hay un tzadik. Cuando hay cosas, cuando suceden cosas en el mundo, la mano de los tzadik está ahí. Y en la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Que fue inaugurado el primero de David, fue instituido el Mizcán por Moshe. Y bueno, él ahí, fíjense que Moshe, según dice, él mismo supervisó cada una de las cosas. Y esto nos enseña a veces que nosotros a veces delegamos cosas, ¿verdad? Pero el hecho de que tú le delegues no quiere decir que te sales del problema. Y aquí vemos la actitud de un tzadik, de un justo. Que Moshe, ¿verdad? Supervisó todo eso y fue quien, de alguna manera, ¿verdad? Fue el arquitecto que buscó las personas adecuadas con sabiduría para hacer todo esto, Señor. Finalmente, todo esto termina cuando Moshe tomó el testimonio y la colocó en el arca. Y ahí entonces una nube de gloria cubrió el Mizcán, que era la misma gloria del Eterno, del Todopoderoso. Sabemos entonces que esta nube de gloria, cada vez que se elevaba, era una señal que indicaba al pueblo que debía continuar su marcha. Y por la noche se convertía en fuego y era visto por toda la casa de Israel. Ahora, fíjense de que aquellos que queramos de alguna manera, ¿verdad? Ver la gloria de Hashem en nuestras vidas. Tenemos que ser como un tzadik, señores. ¿Y cuál es el secreto de un hombre justo, de un tzadik? Aquí la parasha nos habla de un hombre,
Moshe Rabbeinu, de que está escrito, y Moshe bajó de la montaña hacia el pueblo. Sabemos que Moshe estuvo 2 veces 40 días en los cielos o en la montaña, que de alguna manera estuvo con el Eterno. Y fíjense que él fue capaz de bajar su unión poderosa con Hashem, que había logrado el monte Sinaí, 40 días y 40 noches, y se dice que no comió y agua no bebió. Y inmediatamente fue capaz de alcanzar a lo simple, a la gente más normal, y escuchar sus preocupaciones, sus acciones, y se interesaba por el mínimo detalle de las cosas, como hizo con la construcción del Mishkan. La mínima acción, Moshe estaba pendiente de todo eso. Esto es importante lo que voy a decir, porque la mayoría de las personas no podemos comprender esto. Le parece que un sadik debe ser mayormente alguien que se retira de las actividades humanas, que no tiene sentimientos, que no tiene conexión con el mundo. Y si por alguna casualidad esta persona muestra actitudes humanas, que trabaja con la gente, que es un experto en los acontecimientos actuales, entonces es una señal de que no es un sadik. ¿Y por qué esto? Bueno, la mentalidad griega permeando nuestras, nuestros valores de la Torá, nuestra doctrina. La pregunta es, ¿qué es un sadí? ¿Qué es un justo? Mire, si vamos a la doctrina occidental, donde, donde está la esencia de la filosofía griega, vemos que un justo es una persona que, como un santo, que no peca, que es alguien, una persona con unos niveles de justicia tremendo. Y justo, es decir, la palabra sadik tiene la misma raíz de sedaká, de ofrenda, o de obras de justicia. Por lo tanto, uno que es justo hace obras de justicia. Eso es un justo, alguien que hace obras de justicia, alguien que se mueve en el mundo de la justicia. En pocas palabras, que es injusto. Y definitivamente, señores, aquí hay algo que no cuadra. Porque precisamente un justo tiene que ser una persona que se adapte al mundo donde vive, al momento donde está. Y en este caso tenemos otro ejemplo muy grande, que vamos a ver muchos ejemplos en esta parasha de Yeshua. Yeshua dijo, dice en nuestros libros, que Yeshua tuvo compasión de las multitudes que tenían hambre. Y fíjense de que esto, que lo vemos como milagros, ¿verdad? Unos milagros, pero no vemos que no eran milagros normales. Esto no era de un justo normal y corriente, sino del hasadik, el justo. Y aquí el justo ya viene con el tema mesiánico. Es decir, que cada vez que Yeshua sanaba a alguien, a los leprosos, ¿verdad? Por ejemplo, lo hizo por compasión,
sabiendo que estas personas sufrían. Incluso llegó hasta hacer milagros en Shabbat, en el cual en el mundo que él vivía era considerado, sanar en Shabbat era considerado eh, trabajar. Y definitivamente, señores, eh, vemos ahí que va más allá, muchísimo más allá de lo que podemos entender que es un sadik, que tiene que ser una persona sensible, muy sensible a las multitudes. Ahora, ¿qué es un sadik? Una esencia del sadik. Es que es capaz, ¿no?, de estar arriba, de estar en el mundo espiritual y al mismo tiempo abajo. Aunque esto la mayoría de nosotros no lo podemos comprender. Y aquí vuelve la filosofía griega. ¿Sabe quién no compagina lo físico con lo espiritual? La filosofía griega, porque dice que una cosa es la parte espiritual y otra cosa es la parte física. Que esto no va a la mano. Y esto los grandes filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, lo tenían eh, como doctrina. ¿Por qué era esto? Bueno, porque estos hombres a veces tenían errores. Algunos de ellos eran homosexuales. Y cuando los estudiantes decían, pero ¿cómo es esto? ¿Usted es homosexual? ¿Que va contra la natura? Y entonces sus enseñanzas supuestamente son elevadas. Entonces yo decía, una cosa, al cuerpo hay que darle lo del cuerpo. Y al espíritu, las cosas del espíritu. Eso ha permeado nuestra vida, señores, nuestros pensamientos. Pensamos, ¿verdad?, que una persona rica no puede ser espiritual. Por supuesto, una persona rica que tenga mucho dinero, por supuesto, le cuesta ser espiritual. Pero eso no quiere decir que no pueda ser espiritual. Ahora, Moshe Rabbeinu, ya vemos, que pudo encontrar el equilibrio entre estar arriba y estar abajo. De hecho, Moshe Rabbeinu nos da una clave, que era el hombre más humilde de la tierra, de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Por lo tanto, la humildad, señores, es muy importante en la conexión entre el equilibrio entre lo espiritual y lo físico. Yeshua también nos muestra esta naturaleza esencial del sadik, de su capacidad de estar arriba y abajo en el mismo tiempo. Cuando empezaba a hablar sobre el Hijo del Hombre, haciendo una referencia al Mashiach, que estaba aquí en la tierra, que estaba ahí presente con ellos, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, hablaba del que está en el cielo, o estaba hablando de las cosas del cielo. Es decir, que un verdadero sadik, escuche bien esto que es importante, puede estar encima y debajo, de tal manera que él, que se crea muy elevado, aprende que aunque le falta, ¿verdad?, sabe que puede estar muy abajo, pero también aprende a estar en lo alto. Es decir, que hay como una especie de que se unen lo físico con lo espiritual. Nuestro cuerpo es de la misma manera. Esencialmente nuestro cuerpo tiene una parte, hay una parte física y hay una parte espiritual.
Y la armonía de nosotros es que las dos se unan, señores. Vemos otro gran sadik, Joseph, y manejaba los dos mundos también. Se manejaba entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. Vemos como Joseph, es impresionante Joseph, le digo, porque Joseph, como saben, lo pusieron de virrey y manejaba tanta la sabiduría de este mundo, el conocimiento de la ciencia, que él pudo, ¿verdad?, ser un gran administrador, hablando de administradores, como Moshe, con todo lo que recibió, e hizo lo que tenía que hacer. Resulta de que en el caso de Joseph, que todos conocemos, pudo hacer la administración, pudo hacer un plan de salvación para que Egipto no muriera de los 7 años de hambre, de los 7 años de escasez. Y ahí vemos, pues, volvemos a ver la combinación. Obviamente que nosotros, cuando empezamos a hablar, cuando aceptamos que estamos bien abajo, ¿verdad? Resulta a veces lo contrario, que estás muy cerca del Samud de Hashem. El Samud vendría siendo la cercanía, de que estamos ahí pegaditos con el Eterno. Pensamos que de repente si hacemos cosas humanas, ¿verdad? Como por ejemplo comer, esto es algo muy importante. ¿Por qué es importante? Porque pareciera, por ejemplo, que la gente que se cree muy santa, muy justa, muy espiritual, entonces se retira. Se retira de las multitudes, se retira de los placeres, entre paréntesis, como dicen, mundanos, y todo esto. Y eso es, de alguna manera, irse a la otra acera. Es decir, desvirtúa, ¿verdad?, las acciones, señores. Desvirtúa el propósito de nosotros, que es unir lo físico con lo espiritual. Y esa es la lucha que tenemos que tener nosotros. La lucha entre buscar un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Usted no puede ser espiritual si no se maneja bien en el mundo de los sentidos, en este mundo, señores. Así que un verdadero sadik debe operar el don de la ciencia, del conocimiento de este mundo. Pero también él tiene que ser un experto en el mundo de arriba, de tal manera que pueda entonces, ¿verdad?, leer el alma de la persona y ver su condición interna a fin de poder ayudarle a elevarse más o a resolver un problema. Un auténtico sadik como Yeshua, ¿verdad?, lo podemos ver aquí, ha aprendido, ¿verdad?, el secreto de estar arriba y también abajo. Es esencialmente la principal esencia de este tan alto oficio, pues siempre se encuentra en ambos lugares al mismo tiempo. Por un lado, ¿verdad?, vuelan a los mundos superiores, con sueños, visiones, percepciones extraordinarias de lo que sucede en los lugares celestiales, pero al mismo tiempo tienen los pies en la tierra y es un experto en la verdadera condición humana que les rodea. Debido a esto, el tzadik es capaz de dar buenos consejos a la gente
en numerosas situaciones en su vida. Ahora, no hay perfección, escuche bien lo que quiero decir, no hay perfección alguna si siempre se está vinculando únicamente a los mundos superiores, sin saber cómo descender a las personas e infundir en ellos la percepción de Hashem, pues en este caso se trata de un sadik para sí mismo y no para otros. Esta esencia, señores, de un sadik, ¿verdad? Emet, esta es la esencia de un sadik emet, poder unir el mundo físico con el mundo espiritual. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. En nuestra vida tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? Tenemos que tener un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. No pensando que todas las cosas físicas son malas. No es así. Y que todo lo espiritual, ¿verdad? Y que tenemos que buscar todo lo espiritual. Entiendo que hay versículos, por ejemplo, que dice, buscar primero el reino de justicia. Ok, es obvio que la esencia es espiritual, pero no te puedes olvidar. No te puedes olvidar. Es decir, cuando tú ves una persona, entre paréntesis espiritual, pero tiene problemas con adaptarse en este mundo, necesariamente no está haciendo su papel de sadique aquí en la tierra. Tiene problemas, señores. Tiene, ya tendremos tiempo cuando venga el Mashiach y estemos en el reino mesiánico para deleitarnos solamente en el mundo espiritual. De hecho, les voy a decir algo. Los 1000 años que se van a pasar aquí es un deleite entre el mundo físico y el mundo espiritual. Va a ser un deleite, va a ser el Shabbat milenial. Ahora, miren, una de las cosas que a veces no nos conectamos con la esencia de Yeshua es porque lo estamos viendo, o al menos cuando vino a la tierra. Ahora, tengo que aclarar, hoy en día Yeshua es un ser plenamente espiritual. Ahora, cuando estuvo en la tierra, pensar que era totalmente un ser espiritual es incorrecto. ¿Por qué? Porque ya volvemos a decir, desde la perspectiva de la filosofía griega, Yeshua era un dios o un semidios. Porque eso es lo que se veía en la filosofía griega. Pues. Es decir, hombres que no necesitan comer, hombres que no necesitan esto, que no se unen a los deseos de la carne, como dicen. Entonces, ese es el Jesús que inventaron. Y hago la recalcación pongo de el Jesús que crearon, que no tiene que ver nada con el Yeshua judío, señores. Usted tiene que entender esas cosas. Porque el Yeshua judío era un hombre. Porque de la perspectiva del judaísmo y de la Torá, el Mashiach es un humano, señores. Un humano que tiene la misión de unir el cielo con la tierra, de unir lo físico con lo espiritual, de que mientras esté en el cuerpo tiene que controlar su mente, su cuerpo, sus emociones, porque es un ser humano. Y déjeme decirle que Yeshua, cuando estuvo aquí, cuando padeció, cuando sintió lo mismo que tú puedes sentir cuando sientes rabia, cuando sientes dolor. ¿Usted cree que cuando estaba en el madero, no, por supuesto que tenía dolores? Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente no dice, no, si era un semidios. Mire, yo he escuchado prédicas
Es de decir de que Yeshua era tan espiritual, ¿no? que, que no se ensuciaba los pies porque no pisaba esta tierra. Sí, se veía que si había como un campo magnético que no permitía que él pisara la tierra. Hasta estas cosas, gnósticas por cierto, pero esto es para darle que era un ser espiritual 100% y que no tenía nada que ver con, con el pecado original. Por eso el, nos cuentan, por eso la invención de la concepción inmaculada de Jesús y María. Los alejaron del pecado del sexo, a los dos, en un solo plumazo. Pero entonces, ¿qué pasó con esto? Que cuando tú ves entonces, ¿verdad? Que la Torá habla a alguien con su esencia humana, no siendo un semidios, que de hecho este es uno de los alegatos del judaísmo, que no cree en Jesús, no cree en Jesús, y lo digo así para diferenciar. No han visto el Yeshua judío, no han visto el Yeshua humano, no han visto al Yeshua profeta, no han visto al Yeshua como eminente candidato a Mashiach. Y es lo que yo digo, mire, cuando yo siento, cuando yo empecé a ver que Yeshua era un humano como yo, entonces, todas las cosas que hizo empezaron a tener como mucho más mérito que si fuera una persona espiritual. Porque si, por ejemplo, si Yeshua cuando estaba en el madero no era semidios, probablemente era lógico que aguantara todo eso. Ahora, pero si es un humano, uy, ahora sí estamos hablando de otra cosa. Ahora sí estamos hablando de que, entendiendo que fue un ser humano y que no tuvieron compasión con él, pues. Señores, un sadik emet como Yeshua es uno que puede descender de todas sus percepciones espirituales a fin de colaborar con la gente en este mundo y ofrecerles buenos consejos para que ellos también puedan elevarse a sí mismos. Mire, vemos aquí también que los errores de percepción a veces que nos llevan a no tener, como es costumbre, ¿verdad? Hoy en día en Occidente, muchos dirigentes, muchos personajes famosos, muchos pastores, muchos apóstoles, ¿verdad? Tienen a veces, inclusive, esto hay que decirlo, muchos rabinos, tienen una relación muy limitada con las personas. Y entonces son sus asistentes, secretarios, las personas que les rodean, que no permiten que esta gente esté en contacto con ellos. Y esto es erróneo, considerado por algunos una señal de que es la perfección de un sadik. Sin embargo, señores, para que usted vea eso en la práctica de hoy en día, el Ribi Yeshua nos revela que no era así. En realidad, el justo es todo lo contrario. La perfección esencial del sadik es medida de acuerdo a su capacidad de llevarse bien con la gente más normal, que puede estar encima y abajo al mismo tiempo. Yeshua era un hombre alcanzable por todo,
que aún los niños tuvieron acceso a él todo el tiempo. Y a veces cuando sus emisarios impedían a las madres judías que se le acercaran con sus hijos, él dijo, no les impidáis. Y, y siempre permitía que los niños estuvieran cerca de él. Y Jesús entonces nos da el ejemplo de lo que es un verdadero sadik. Hasta el punto que le lavó los pies a cada uno de sus eh, emisarios, sus chaliat, sus apóstoles, ¿verdad? Diciéndole que si lo importante era servir. Sí, que el trabajo, fíjense que lavar los pies en aquella época, para que usted vea la contextualización, era el trabajo menos deseado. Era el trabajo menos deseado, el trabajo más bajo que tenía un esclavo. Y Yeshua se puso a lo más bajo que podía hacer. Pero lo que les estaba demostrando era de que una persona se eleva cuando se pone, cuando se llena de barro, cuando se llena de los problemas de la gente, y ahí sí surge hacia adelante. Jesús nos da el ejemplo verdadero de que es un sadik, señores. Mire, un líder justo en su generación es una persona suficientemente humilde como para tener un conocimiento elevadísimo de Hashem, sin embargo, no aparentarlo más bien como una habilidad impresionante para estar con la gente en sus luchas y en sus tribulaciones y ayudarles a elevarse a sí mismo en una relación mucho más rica y profunda con el Eterno. Inclusive este fue el pecado de Korah y sus sectas. Ellos no podían comprender cómo Moshe y Aarón podían mantener los niveles simultáneos. ¿Cómo fue posible que Moshe Rabbeinu, al estar en el monte Sinai un día y alcanzar las percepciones espirituales tan impresionantes, ¿verdad?, que pudo recibir la Torá e inmediatamente bajar y jugar a la gente y estar en el profundo involucrado con las necesidades físicas de las personas? Señora, solo un verdadero sadik sabe manejarse en los dos mundos. Porque Moshe, señores, en esta parashá, ¿verdad?, se manejó en el mundo, escogió a la gente, hizo un recuento, empezó a hacer la administración de lo que le habían dado. Y esto no tenía nada que ver con el mundo espiritual. Obviamente que para poder dar cuenta de todo lo que había recibido, tuvo entonces, ¿verdad?, que incursionarse hasta en los más íntimos y mínimos detalles de la construcción del Mizcán. Esto nos indica algo muy impresionante, que todo debe tener un orden, que todos los detalles son importantes, que todos los mandamientos siempre tienen su recompensa, señores. Que precisamente, señores, el Eterno nos dice que debemos nosotros tener una conexión con este mundo material. Mírense, cuando las personas tienen este concepto claro, está para hacernos cuenta que el pueblo terminó con la construcción del Mizcán. Y dice los sabios de Israel que al concluir los trabajos, todos los obreros que intervinieron, ninguno falleció, ninguno se enfermó y ninguno tampoco se rompió ninguna herramienta. Una de las enseñanzas más importantes que debemos tomar es que por el cumplimiento de un mandamiento nunca se pierde nada, señores. Pensamos, ¿verdad?, que a veces no podemos cumplir. ¿Cuántas excusas ponemos para utilizar, para explicar que no hacemos tal mandamiento? ¿Verdad? La más frecuencia, ¿verdad?, de las excusas es de que no lo podemos hacer porque no podemos. Y no podemos porque no manejamos el mundo físico.
Y entonces, queriendo ser espirituales, resulta que no llegamos ni a lo uno ni a lo otro. Es importante la obediencia, señores. En Romanos 2:3 dice, pero no son los oidores de la ley los justos ante Hashem, sino los hacedores a la ley serán justificados. Señores, a veces estudiamos, pero solamente nos quedamos en estudiar, en escuchar, pero tenemos que llevar eso al mundo de los sentidos. Todos los mandamientos tienen que ser accionados en este mundo. Si usted va a dar una sedacá, tiene que usar dinero. Por supuesto que hay otras maneras de hacer sedacá, pero estamos hablando específicamente que el dinero es algo tan mundano como el dinero. En Devarim 29 nos dicen, guarda pues las palabras de este pacto y ponlas en práctica, porque prosperaréis en todo lo que hagáis. Prosperaréis en todo lo que hagáis. Mire, en la medida que tú eres obediente y haces la Torah, ¿verdad? Que vamos a decir que la Torah es la parte espiritual, pero hacerla es llevarla a este mundo, señores. Y dice aquí en Josué 1:8, no, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que me meditará de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y tendrás éxito. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, aquí en la tierra, señores. Aquí en la tierra. Por supuesto que va a haber una recompensa en el cielo, ¿no? Como dicen, aquí lo que te lleva son los intereses, pero el capital va al mundo venidero. Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de la Torá y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te añadirá. Volvemos a ver el concepto, señores. Tiene que haber una manifestación en este mundo. Tiene que haber una manifestación en este mundo. Cuando tú reconoces que la fuente de las bendiciones, ¿verdad?, vienen del cielo y ese reconocimiento de la fuente viene por el medio de la obediencia. Cuando tú haces los mandamientos, cuando tú los llevas, los practicas y los llevas a este mundo. Las bendiciones siempre van a estar basadas en la obediencia en las escrituras, señores. Por eso es que debes de obedecer los mandamientos del Dios de Israel, señores. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien en este mundo. Por lo tanto, debemos andar en obediencia. Y tener en mente, ¿verdad? Así como Moshe hizo todo lo que el Eterno le había ordenado hacer, nosotros entonces entender esta acción de Moshe, ¿verdad? Que todo debe seguir una instrucción y una orden. Y todos necesitamos entonces ser obedientes a las instrucciones que están en la Torá. Y debemos ser obedientes a ellos. Todos tenemos que supervisarlo, señores. Todos los detalles importantes en este mundo son importantes para que tú puedas entonces conectar el mundo espiritual con el mundo físico. Todos estos mandamientos de la Torá siempre van a tener una recompensa, señores. Por eso, como dice, si puedes hoy y no lo dejes para mañana, que has de cumplir los mandamientos. Señores, los mandamientos son para cumplirlos hoy, no mañana ni ayer. Ahora es el momento de obedecer. Y si no obedeces hoy, no lo harás mañana, señores. Finalmente, señores, para terminar, el verdadero sadik, tu esencia, ¿verdad?, tiene que ser unir el cielo con la tierra, lo físico con lo espiritual, señores. No podemos permitir, ¿verdad?, creyéndonos espirituales y alejándonos del mundo físico. No, es una herramienta que tenemos que tener. La Torah es la herramienta que une lo físico con el mundo espiritual. El Mashiach une lo físico con lo espiritual. Recuérdense que en Génesis
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hubo una separación, señores, de los cielos y la tierra. Entonces, déjeme decirte que si no sabes, tu misión aquí en la tierra es unir los cielos con la tierra. Y eso no lo vas a hacer si no obedeces los mandamientos. Si no te involucras con la gente, si no te involucras con este mundo, el cual tiene que ser restaurado. La restauración de este mundo va a traer que el reino mesiánico, que el mundo venidero, ¿verdad?, se instale aquí en la tierra, que es lo que Hashem quiere, unir los cielos con la tierra en este mundo. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a todos.